Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Nos acompaña en la apertura del programa Eduardo Bertotti, que es director del ISEF, Instituto de Seguro de Educación Vial. Eduardo, gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Decime, con todas las medidas que se han tomado en los últimos años a nivel nacional, provincial, inclusive las acciones de muchas empresas privadas con el tema de la seguridad vial, vos como resultado, ¿qué ves hoy? ¿En qué hemos mejorado? ¿En qué no hemos avanzado mucho? ¿Qué nos está faltando? Bueno, a ver, no es tan fácil simplificarlo, pero digamos que si lo miramos como un proceso, yo creo que, digamos, desde el año 2008 hasta el 2010, en Argentina se produce una bisagra histórica en lo que es la historia de la seguridad vial, en donde por primera vez existe creado un organismo que se tiene que hacer cargo de las políticas públicas en materia de seguridad vial. Hasta ese momento jugábamos el juego del gran bonete, que el ministro de Educación es el responsable, que el de Industria, que el de Transporte. A partir de ese momento hay una cara dentro del Estado que es responsable respecto a la ejecución de las políticas públicas. Ahora bien, eso ya de por sí es un efecto tremendamente beneficioso, digamos, en lo que es la institucionalización de la seguridad vial dentro de lo que es la estructura de sociedad, ¿no? Estado. A partir del 2011 yo ya pondría un llamadito de atención, desde lo político institucional, en el sentido de que una de las funciones específicas de este organismo dentro de un país federal, como el caso que ha ocurrido en Estados Unidos en la década del 70, o el propio Brasil, es el poder replicar ese tipo de estructuras en las responsabilidades de las otras jurisdicciones, llámense provincias, llámense municipios. En este sentido no veo realmente que haya habido una evolución acorde a la necesidad. Son contadas con los dedos de una mano la cantidad de agencias provinciales de seguridad vial, y ni hablar desde el punto de vista municipal, son muy poquitas. Y digo, bueno, ya tenemos que empezar a hablar de temas de gestión, o sea, hay defectos en la gestión política respecto a poder crear estos, digamos, organismos ejecutivos dentro de las jurisdicciones, dentro de un país federal. Desde lo técnico, yo te diría que se ha avanzado mucho también, pero también estamos como en un proceso de ralentización, digamos, ¿no? En donde aquella fuerte impulso tomado en los primeros años, yo lo veo como, y es una apreciación de la que me hago cargo en lo personal, lo veo como lentificado ese proceso, es como que sigue por inercia de alguna manera, y lo que estamos necesitando es menos diagnósticos, porque ya tenemos muchos diagnósticos, claro, buenos diagnósticos, ¿eh? Hay un observatorio de seguridad vial de la Nación que ha elaborado ya durante 3 años sucesivos una excelente herramienta, pero bueno, ya está, el diagnóstico está, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es el programa de trabajo? ¿Cuáles son las acciones? Y evidentemente, ¿cuál es el presupuesto o la parte de presupuesto que vamos a invertir justamente para que esos programas vayan variando ese diagnóstico tan negativo? Entonces, este es el resumen que te hago, pero bueno, después se puede llegar a hablar mucho más en detalle, ¿no? Más allá de lo que señalaste, ¿qué dicen las estadísticas? ¿Hay estadísticas confiables para analizar la actualidad vial de nuestro país? Mira, el ISEF tiene una historia con las estadísticas de muchos años, ¿no es cierto? Estadísticas que nos llevaron a tener solicitadas en contra en los diarios, en su momento, en sus oportunidades. Yo creo que el problema del manejo estadístico es un problema de la falta de manejo profesional de lo que es la estadística, ¿eh? Yo tenía un viejo profesor que decía, para la persona común, la estadística habla de 2 personas y 2 pollos es un pollo por persona, y en la realidad marca otra cosa, que uno comió los 2 pollos y el otro se murió de hambre. No es una ciencia exacta. Realmente yo no puedo hablar de las estadísticas ni del Estado ni de otras organizaciones. Yo puedo hablar de las estadísticas
que desarrollamos nosotros en función de que las conozco. Yo no conozco realmente cómo es el proceso de toma, cómo se verifica la consolidación de fuente, cómo se cruza, porque Argentina es un país complicado para cruzar los datos. Tenés fuentes distintas en salud pública, en la parte de fuerzas de seguridad y en la parte de aseguramiento. Entonces, digamos, hay que consolidar datos y esos procesos a su vez tienen desde el punto de vista profesional de la estadística, digamos, marcados científicamente cuáles deben ser. Yo no conozco lo de los otros con la suficiente profundidad como para ni de recomendarlo ni recomendarlo. O sea, yo te diría que en términos generales sí podemos hablar en macronúmeros, podríamos estar diciendo, o en proyecciones o en proporciones, podríamos decir que se verifica un poco lo que estábamos hablando al principio. O sea, desde el 2009-2010 hubo una abrupta, digamos, detención del crecimiento de las tres tasas principales, que son siniestralidad, mortalidad y morbilidad. Morbilidad entendido como herido grave, grado 3 on ser, fractura para el vulgo. Y 2010 ya también una profunda baja en estas variables. Luego la cosa empezó a, digamos, a ralentizarse. Yo creo que la gran detención de un proceso creciente que tenía Argentina en esta materia, bueno, fue parado. Aprovechemos, porque logramos amesetarlo y empezar a bajarlo, aprovechemos realmente ahora con gestión. Claro. El poder ir hacia los grandes temas. Que esto es lo que nos está marcando Naciones Unidas con el documento para el decenio, ¿no? O sea, vamos a los grandes temas, a los que afectan mayoritariamente a la sociedad. Naciones Unidas nos habla de 3 ejemplos, o 4, 5 pilares en realidad, pero bueno, uno de esos pilares es justamente la institucionalización de la seguridad vial. Creo que hay que trabajar en esas líneas y realmente allí la gestión es la que va a ir produciendo efectos que sean positivos y además durables, perdurables en el tiempo. Eduardo, en las rutas nacionales que registraban los más altos índices de siniestralidad, ¿cuáles son las que tuvieron mejoras considerables en los últimos 3 o 4 años? Englobarlo en unas... Sin poner números, ¿no? Pero me refiero... No, sí, ya sé, pero ¿dónde englobarlo... vos pensás que la acción del Estado realmente se sintió con resultados positivos? Yo no veo, grandes resultados en esa materia. O sea, que las que eran malas siguen siendo malas. Es que acá hay un problema. El tema no es en hacer más rutas, sino hacerlas con otro concepto. Claro. Hacerlas con... O sea, yo voy a citar un ejemplo, pero hay varios, no quiero que se piense que es el único. Pero nosotros, finalmente, se termina la autopista Rosario-Córdoba. Hay sectores de la autopista que son rectos y no tienen lugar siquiera para detenerse. Claro. Digamos, no hay vías de escape. No hay lo que se está hablando en otras partes del mundo de caminos que perdonan el error humano. O sea, que te dan una chance frente al error que es posible. Digamos, a eso me refiero. Creo que nos falta... No tanto el tema de capacidad de generar caminos, sino de generar buenos caminos. Claro. Este es el tema. Entonces, por eso me resulta difícil poder darte una definición comprensiva, si mejorar o no mejorar. Claro. Lógicamente, donde hay mayor inversión, evidentemente la mejora va a ser más visible. De cualquier manera, sería mucho más importante y mucho más perdurable la mejora, si esa mejora estuviera hecha desde el punto de vista en la construcción, en el diseño, digamos, en el rediseño geométrico, desde la visión del camino que perdona. Está clarísimo. Te agradecemos mucho, Eduardo, que nos hayas acompañado.